Bueno, yo creo que ya podemos comenzar. Buenas tardes, noches a todos. ¿Cómo van? Bien. Bien. Listo, entonces lo que vamos a hacer en la clase de hoy es culminar la parte de apoyos y arrancar aspectos de diseño sísmico de fuentes. De la parte de apoyo se divide en dos partecitas. La primera es introductoria y la segunda sí ya son la metodología de diseño de apoyos. Espero que eso se esté escuchando allá. Bien, entonces, recuerden cuál es el objetivo de estos elementos estructurales? Transmitir las cargas desde la superestructura a la subestructura. Entonces tenemos que los apoyos van a tener que transmitir cargas verticales, cargas horizontales, pero no solo van a transmitir esas cargas, sino que también deben ser capaces de resistir los movimientos, ¿sí? Movimientos horizontales, movimientos rotacionales también que se pueden presentar en la viga. Porque cuando yo cargue acá la viga va a tender a rotar y este apoyo debe ser capaz de rotar, ¿sí? Sin que se generen efectos que no están incluidos en su modelo o en su elemento de diseño. Entonces hay que diseñar el apoyo tanto para cargas como para movimientos. Algunos aspectos que ustedes de pronto ya han visto en la práctica, pues aparecen unos tacones de nivelación que toca incluir, generalmente para tener en cuenta o para nivelar, ¿sí? O también para incluir para que si el puente tiene cierta curvatura, transversalmente o longitudinalmente, pues esos tacones de apoyo, ya sea en la viga o en los elementos de apoyo, pues me genera una estructura que esté nivelada, ¿sí? Nivelada. Yo les mostré a ustedes hace rato, o sea, aquí donde, digamos, si esta es la estructura en planta, si aquí tengo el estribo y la viga viene en esta dirección, ¿cuál debe ser la disposición de los apoyos? Hace rato les indiqué eso. ¿Cómo colocamos los apoyos? En la dirección del estribo. ¿Así? No, pero está preguntando por el de esa viga o por el de todas las vigas. No, el de esta viga. Bueno, el de todas las vigas, sí. Lo que yo prefiero es que distribuidos, el de cada viga va como paralelo con el estribo y pues ellos van cuadraditos así. Como la segunda, pero sí como linealmente con el estribo. ¿Cuál es la ubicación? ¿Y por qué? La de arriba. ¿Por qué, Sebastián? Que ya había encontrar como la posición de la viga puede generar un esfuerzo en el borde. La deflexión de la viga puede generar esfuerzo en la esquina, sí. Pero estos son aspectos ya de configuración que nos toca, sería la solución, nos toca tener en cuenta, tanto con estos taconcitos de apoyo como en la ubicación del aparato de apoyo. Ahí hay un ejemplo de los tacones de nivelación y ese apoyo de ahí. A excepción de Andrés, ¿qué material es ese apoyo? Bueno, y algunos que ya más o menos de pronto han tenido la oportunidad, ¿de qué material está hecho ese apoyo? ¿Neopreno? Bien. ¿Y qué es neopreno? ¿Qué es el neopreno? ¿Algo? ¿Tiene una idea? No. ¿Ha visto el neopreno en la vida real? ¿Y cuál otro ha visto? El de traje de buceo, sí, es diferente. Bien. El neopreno es simplemente un caucho
con cierta unión y trabajo químico, se le fue pasando una laminita. No es caucho puro, ¿sí? Porque el caucho puro es más elástico, de hecho, pero ya ven por qué se utiliza típicamente neopreno en lugar del caucho. Ya no recuerdo por qué incluye esta, pero debe ser simplemente porque aquí, pues para tener en cuenta la curvatura del puente, se utilizan también los tacones, pero no, y no son los tacones, también unos elementos de nivelación, pero en la pila. Esto ya creo que había hablado previamente. Ahorita que se revise lo del código, ahí aparece, no recuerdo específicamente en qué partecita, pero es importante que uno declare el proceso constructivo. ¿Sí? Cómo se va a instalar el puente, cuál va a ser ese material, cómo se va a instalar el apoyo, cuál va a ser el material del apoyo. Por ejemplo, acá en este caso, están construyendo ahí el taponcito de nivelación con un grado de alta resistencia, típicamente, ¿cierto? Un mortero de nivelación, eso es típico en placas bases, también se usan bastante. Y ya luego están fundiendo acá, por lo menos uno no ve acá que esté el apoyo, entonces de pronto habrá un izaje y luego hacen la instalación del elementico de apoyo. Aquí está ya así, ahí sí están los elementicos de nivelación, los morteritos de nivelación. Y básicamente eso, al final lo que yo quiero es tener una interfase que sea capaz de transmitir cargas de la superestructura a la superestructura. Ahora, ese de ahí no es el único tipo de apoyo, ¿sí? Pero es el más común, y es el más utilizado en puentes convencionales. Le pregunto a Andrés, que ha estado en diseño, no sé si han tenido la oportunidad de usar otros tipos de apoyo. No, pero sí, Sí los han visto. ¿Qué otro tipo de apoyo han visto? ellos o pasadores. Bueno, el de rodillo, ¿se acuerdan? Acá los mostré, pasadores. En puentes peatonales son muchos pasadores. Sí, en los puentes peatonales sí, ahí en esa estructura sí se usan muchos pasadores. Pero en este tipo de estructuras metálicas también se usan, no sé si... Sí. Bien. Este proyecto creo que lo reconocen ustedes. Ese es el de PQP, ¿cierto? Entonces ahí estaban instalando las vigas prefabricadas. En ese caso no están haciendo la fundición in situ y lógicamente que ahí ya estaban los instaladitos los neoprenos, ¿sí? Los apoyos neoprenos. Y bueno, ya después luego la viga, la bañera, se genera la formaleta por el tablero y luego funde el tablero y generan rigidez torsional. Entonces, todas esas cositas habría de alguna manera de declararla en los planos constructivos, ¿no? Porque pues queda ahí raro cuando se construye, cuando se coloca ese apoyo. Voy a mover esto acá para que no estorbe. Ahí hay unos ejemplos de apoyos convencionales, ¿sí? Este de acá son apoyos simples, neopreno, no reforzados, como la almohadillita que les pasé a ustedes. No se usan ya tanto, no se usan de hecho, a no ser que las cargas sean muy bajas, ¿sí? Pero donde uno use eso seguramente va a tener todas las fallas posibles que uno tiene que evitar. Entonces, debido a esa rigidez axial baja que uno puede tener con estas almohadillas de neopreno, pues se refuerza, ¿sí? Entonces, dentro del refuerzo hay unas láminas de acero. ¿Cómo? Y se debe generar adherencia entre la lámina de acero y el neopreno, ¿sí? Y eso se genera mediante vulcanización, ¿sí? Mediante un proceso de vulcanización. ¿Qué hace eso? Ahorita vemos que eso mejora la rigidez vertical y lateral del apoyo, ¿sí? Entonces se llaman simplemente apoyos de neopreno reforzado.
En algunos casos, uno puede querer limitar el desplazamiento de la estructura en esa zona de apoyo, ¿sí? Entonces ya esos elementos vienen, unas láminas acá, habrá que hacer vulcanización acá y acá, y hay unos elementos de anclaje que se anclarían a la viga y, al vástago se me fue, del estribo, ¿sí? Entonces ahí básicamente estoy restringiendo movimientos laterales. Este de acá, este apoyo, esta es una marca, y perdón que les haya escrito la marca específica de ese producto, se llama CS Lifelong. Son apoyos que mejoran la capacidad de deslizamiento, son apoyos deslizantes. Se minimiza mucho porque aquí el contacto que voy a tener arriba es entre la viga y el neopreno, ¿sí? Y el coeficiente de fricción entre el neopreno y el concreto está entre 0,2 y 0,4. O sea, ahí hay una fricción alta. Cuando yo quiero que en esa zona haya un deslizamiento, no libre, porque eso va a ser imposible, tendría que ser algo perfecto, entonces ahí es donde se acude a estos tipos de apoyo, ¿sí? Entonces hay a esta parte de acá se le llama la suela, la viga abajo va a tener una lámina, y ahorita les muestro detalles, pero básicamente esa lámina tiene un acabado de stainless steel, ¿sí? Acero inoxidable, con un acabado perfecto. Ahorita miramos, no recuerdo, ya de mitra, la rugosidad que uno puede tener ahí es a niveles de mitra. La suela. Sí, la suela. Y el neopreno encima tiene una lámina de teflón, ¿sí? Por eso entonces acá esta partecita, ¿sí? De teflón. Y ese coeficiente de fricción entre el acero inoxidable y el teflón se baja drásticamente, ¿sí? Ya de pronto por debajo de 0,1. Pero en algunos casos puede subir porque eso depende mucho de la temperatura, del recorrido que ha hecho el teflón o el acero inoxidable, eso se va desgastando y se va quedando material ahí y al final queda una superficie teflón sobre teflón, ¿sí? Y ese coeficiente de fricción sube. Ahorita es que les muestro un ejemplo. Por ejemplo, yo sufrí con esto en el doctorado porque pensábamos que iba a ser, queríamos apoyos totalmente deslizantes y en realidad la lámina de acero inoxidable empezó a comerse la otra y se generó una fuerza de fricción grandísima en los estribos y ese puente empezó a rotar por eso, ¿sí? Entonces, las condiciones de apoyo son bastante críticas. Y estos de acá, estos apoyos tipo POT, básicamente el apoyo de neopreno, pero está encamisado totalmente en un elemento rígido y eso termina siendo como una articulación, ¿sí? Ahí no va a haber ni movimientos, porque está confinado el neopreno en esa camisa, entonces se minimizan los movimientos, el movimiento vertical de hecho va a ser muy bajito en comparación al que uno tiene acá, ¿sí? Entonces hay movimiento vertical. Ahorita muestro los movimientos y eso, pero esos son los apoyos convencionales, ¿sí? ¿Cuál es el más usado para cargas típicas? Este de acá. Cuando ya las cargas empiezan a ser muy altas, pues ya uno empieza a usar el apoyo tipo POT. Y cada tipo de apoyo tiene sus requisitos de diseño, ¿sí? Y están allá en el código. ¿Alguien de casualidad abrió el código y vio en qué parte están los apoyos? ¿En cuál sección están los apoyos? En la 14, ¿sí? Ustedes si quieren van allá a los... Bueno, ahorita vamos a ir a... Sí, esta cosa porque no... Listo. Entonces, de nuevo, estos son los típicos, voy a ir pasando por ellos brevemente, pero el enfoque de diseño en la clase hoy está acá, en apoyos simples. Y de hecho yo les colgué una hojita de diseño que tiene unos errores para que ustedes los detecten y tiene un espacio para que ustedes lo completen, ¿sí? Pero esa hojita es completa, tiene unas cositas ahí que hay que mejorar y ya. Entonces,
¿Cuándo se usan estas? Ya estas no se usan mucho, esas almohadillas de neopreno sí se usan en los topes sísmicos. Yo no sé si hay un ejemplo, bueno, lateralmente acá el estribo va a tener unas llaves importantes, unos topes sísmicos, y entonces para reducir el impacto lateral de la viga con ese tope sísmico, se usan esas almohadillas de neopreno, porque hace un en la cara. ¿No? No, lo que acordarme, creo que... Cosas de eso. Sí, del diseño de los topes. Ok, listo. Son sensibles, el neopreno, ¿sí? Es muy sensible al ozono. Es muy sensible al ozono. Cuando hay de pronto una microfisura y va entrando el ozono por ahí, esa microfisura empieza a extenderse y ya es un problema de patología. ¿Sí? Entonces ahí es donde empiezan los análisis químicos, todo, ingeniería química, para mejorar un poquito esas patologías del ozono. El segundo tipo de apoyo son los que mostré ahorita, los apoyos de neopreno reforzados, son capas intercaladas de neopreno y láminas metálicas. Son láminas delgadas, muy delgadas, ¿sí? 1.5 milímetros es lo mínimo, típico, 1/8 de pulgada, entonces ya uno, dependiendo de la disponibilidad, entonces mira en láminas para ese perfil, termina usando láminas de especificación A0, ASTM, A36, típicamente, ¿sí? Y no se requiere que la capacidad sea alta, que los esfuerzos, aunque ahí son alticos, en la lámina no hay una demanda altísima. Pero esto que le entrega al elemento mayor capacidad axial y mayor capacidad de rotación en comparación a la laminilla esa de neopreno no reforzado. ¿Sí? Simplemente eso es lo que entrega. Y mayor capacidad de rigidez lateral. O sea, incrementa la rigidez vertical, lateral y rotacional al reforzar el elemento. Ahí hay un ejemplo de lo que ahorita les hablaba, de los apoyos con anclaje. Bueno, yo pensé que no venía. Ya estaba grabando bastante, aunque hoy otro estudiante parece que tuvo un accidente o algo, un compañero de ustedes. ¿Quién? Melen. ¿Sí? ¿Fue muy grave o...? Bueno, entonces, pues con eso lo que se reduce es el desplazamiento y deslizamiento lateral. Ahí están los apoyos deslizantes, entonces esta es la placa suela, ¿sí? Aquí no se ve el acero inoxidable, está por debajo, ¿sí? Está acá soldado. La soldadura también tiene que ser delicada porque uno no quiere dañar el acabado de ese acero inoxidable. Y acá está una laminita de teflón. La lámina de teflón, entonces ahí estaría, se reduce, el coeficiente de fricción se reduce drásticamente. Yo no sé si aquí si ven, si se alcanza a ver que ese sería el acero inoxidable. Entonces uno tiene que diseñar, en este caso, la dimensión, sobre todo en las aplicaciones sísmicas, de modo tal que si la superestructura se va moviendo, pues uno no pierda contacto entre el acero inoxidable y el... hay que diseñar para eso deslizamiento y se incrementa un poco el desplazamiento sísmico se incrementa. Hay una variante para evitar esta pérdida de contacto y es que al mismo apoyo se le agreguen allá unos topes. ¿Sí? Pero ya eso es dependiendo de la disponibilidad del fabricante, al mismo apoyo. ¿Y qué son líneas? Son estos mismos. ¿Sí? Pero material. No, vienen de la lámina metálica. Ok. ¿Sí? Hay una variante, a ver, sí, sí, ellos, aquí están la superficie de contacto, teflón, la superficie de acero inoxidable ahí. Y hay una variante, pero esta sí está un poquito más compleja y es con superficie esférica. Es más compleja, ya hay dos superficies de contacto.
termina siendo un aislador sísmico. No sé si lo han visto, unos péndulos de fricción, termina siendo algo similar. Este ya es más complejo. Esta figura está rotada. En algunos casos, al elemento de teflón se le hacen unas indentaciones, o en algunos casos vienen con unas ampollitas, y esas ampollitas lo que traen es grasa o un aceite específico para mejorar para ir lubricando la superficie de contacto, en algunos casos. Pero lo típico es que eso no se tiene. Acá lo que hay que hacer es de nuevo anclar la suela, la platina, ¿sí? Sole plate, se llama así en inglés, sole plate, es básicamente la suela de la viga que tiene que estar anclada en la viga. Y acá este neopreno, porque va a estar ahí todo eso en movimiento constante, hay que anclarlo al vástago del muro. Esto es lo que yo les decía. Con viajes, con viajes y viajes y viajes y viajes, cuando hay deslizamiento, se empieza a desgastar eso y el coeficiente de fricción aumenta. Y el tema de estos apoyos es que, pues en cargas estáticas, pues no es tan grave. Los viajes que se generan de pronto es por la acción de frenado, cargas de viento, no son viajes grandes, pero cuando es acción sísmica, ahí sí hay viajes un poco más grandes. Y el coeficiente de fricción también depende de la velocidad de viaje. O sea, no es un coeficiente de fricción único. Es un coeficiente de fricción que cambia con la velocidad, que cambia con la presión que uno tenga. Entonces, esto hay que analizarlo con un poquito más calma cuando se está haciendo el modelo. Aquí está el ejemplo de lo que construimos allá. Esta es la platina, la suela. Entonces la embebimos. Ahí están los elementicos de anclaje. Acá iba a estar el diafragma del estribo, de la superestructura, ¿sí? Entonces se construían, llegaban las vigas y se construía todo un diafragma. Entonces todo eso quedaba embebido ahí, ¿sí? El diseño de esos conectores es como los conectores de una acción compuesta a un tablero con viga metálica o algo así. No tan complejo de estos, no es tan... Es más sencillo. Es más sencillo. Pero no, sí, sí, estas fueron unas barritas. Yo había hecho el diseño más detallado y allá en fábrica, porque en Estados Unidos el contratista verifica todo y lo cambió a esto. ¿Sí? Yo había puesto conectores cortantes, soldados. ¿Por simplicidad o por costo? Por simplicidad y por costo. Entonces, sí. También porque no teníamos mucha tolerancia acá. Fíjate, yo no había puesto acá conectores. Sí, pequeño. Es que las cargas, esto era un modelo a escala, ¿no? También. Sí, un modelo a escala. ¿Afecta los resultados del tema del material? Porque pues, el material de los conectores cortantes es inherente del acero. Sí, pero lo que tendrías que verificar es que no tengan capacidad de soldadura, que sea soldada la lámina metálica, pero... Pues por las transferencias, es fácil salir algo así en acero. Sí, pero con que verifiques que haya suficiente capacidad de transferencia no debería... Bien. Ahí están las láminas. Aquí es como quedó ya la superestructura con el acero ese inoxidable, que es muy difícil dejarlos pristinos, sin ninguna... Sí, durante construcción eso es muy difícil. Pero ahí está. ¿Sí? Y el acabado, el código establece unos acabados específicos de ese acero inoxidable. No es que un acero inoxidable de la cuchara allá y le pongo allá sí, porque el tema de fricción, la fricción es muy, muy sensible a él. ¿Usted tuvo que detallar, digamos, la soldadura y todo eso de ese material? ¿O eso ya, digamos, lo hacía que, digamos, el constructor? Sí. Pero es diferente. Ajá. Sí.
estos apoyos ya vienen, espérense, me voy al, no estoy haciéndole propaganda al fabricante, porque este no era, cauchos no sé qué, no, cauchos comuneros, ese no es de acá. ¿Dónde está el slide? Lo dice. O sea, el diseño no, en el diseño ya ahora si especifica un apoyo de deslizante, usted no va a ponerse a que la soldadura que todo, porque usted ya va acá, busca el material, el apoyo que le permita cierto deslizamiento específico, diseña el neopreno para que transmita cargas verticales o horizontales también, pero no, usted no tiene que especificar, depende de la empresa, ¿no? A no ser que usted sea el de la empresa. Sí, es de la empresa. No, sino que digamos, pues si usted va a hacer recorte del trabajo, le toca especificar todo eso. Si lo vas a construir, el apoyo, pero la construcción empieza a ser un problema crítico porque ¿cómo garantizas tú que se cumpla, por ejemplo, el acero inoxidable con STMD 40? Empieza a ser muy... Se vuelve complejo. Entonces, en ese caso, sí, los proveedores. Entonces, ese tipo de apoyos en puentes de acero, Sí, yo no lo he visto, pero si quieres, pero si quieres cierta movilidad, sí, es que depende de lo que tú quieras. Porque si diseñas para que en el estribo la estructura tenga suficiente movimiento, pues este te va a ayudar más y se puede. Una compañera que trabajó con vigas metálicas y construyó un puente como similar a él, ella lo diseñó. ¿Sí? Entonces, debajo de la lámina metálica la soldó ahí y quedó más directo. Sí, quedó más directo. Pero sí no sé qué especificación son para la soldadura en ese caso. Sí no sé. Les puedo enviar el link del trabajo de ella, que no sé qué. Pero es más directo, mucho más directo, porque acá uno funde esto, tiene que conectar el concreto y ahí empieza el agua y todo y empieza a oxidar un poquito. Y ustedes ven aquí que esto ya está oxidado, ¿sí? Por la construcción, ¿sí? Y eso afecta, eso empieza, a mí me tocó después ir a brillar esto porque ya me había tirado el brillo. No le dije eso al profesor, a mi advisor, pero ya me lo había tirado desde hace rato. Bien, los pods sí son, es básicamente confinar, también vienen prefabricados, está el líquido elastomérico bien confinado. Y básicamente usted tiene un apoyo que es mucho más rígido. Cuando uno confina lateralmente el neopreno, pues no se va a expandir lateralmente y incrementa la rigidez vertical y la rigidez lateral. Entonces, básicamente así es como lucen estos apoyos, también ya vienen prefabricados. ¿Sí? Uno va al catálogo y mira las configuraciones del apoyo que le sirve, pero ya son apoyos Pero te dejan lo mismo. POT. No es como tazones. No, este no es. Buena pregunta. El miro de una, miremos el código. Estas son, pero no, tiene que ser un acrónimo porque está en mayúsculo. Bold, sí. Sí, tazón es bold. Fíjense, miramos acá en. Va a cargar este de una. Pero es que él escribió grabarla. Yo la estoy grabando. Él no escribió. Sí, una cosa es grabar y otra es transmitir, ¿no? ¿Por qué él está pidiendo que la transmita? No, pues sí que la había enviado. No,
Wow, qué pena que ustedes vean esto, pero grabar a la clase. Lo más. Grabar a la clase. Y ahora se me perdió. En la segunda pestaña, ¿no? Está buscando el código. Sí. En la segunda pestaña. Acá. Tipo por 14. ¿Cómo que está asociado a traslación? 14. Allí. No, en Google. Vaya buscando ahí en Google, hágame el favor. Sí. Ah, bueno, perdón, ya que estoy acá, miren, lo que yo les decía, las lubricaciones, los hoyuelos sin relleno, tejido, como el coeficiente de fricción baja, ya no es 0,2, 0,4, sino, sí, 0,04, pero cambia con la temperatura. Ese es el teflón. ¿Sí? Ese sería el coeficiente de fricción de diseño cuando usted tiene esos apoyos de teflón y acero inoxidable. Ese no es de polimerio. ¿Cómo? Ese no es de polimerio. ¿Qué? Y nadie que no dice lo dice. Main all Teflon. Pero mira, es que es por teflón, o sea, eso no distinto. No, sí, o sea, es... Hay uno solo pot, que es pot con teflón. Ah, no, sí, es POT con deslizante. Sí. No, el PTF es teflón, sí, teflón, sí. Pero el significado pues bearing. Pero te tengo una que dice acá, pero no suena mucho. Plain all Teflon. Plain old teflón, Que es un brand name, o sea, es un nombre, es una marca. son tres marcas. Es un grupo híbrido sintético de tetra, fluoretileno. Pero, Y está hecha dividida, tal cual. Pero, o sea, el que la puso en el blog, no sacó. no, pero es que me parece que el que estás hablando, bueno, ¿alguien encontró? Plain old teflon. ¿Verdad? Dice, era BOP stand for Play for Different, stands for. Pero sí, mire, the confined elastomeric disc structural bearing consists of rubber disc housed in a metal base that acts as a container. Por eso el nombre pot. Sí, que tiene más lógica. Una vez encontré que el pot es por olla. Por olla, ¿verdad? Sí.
Es por olla, porque es confinado. Tiene la forma, Tiene la forma. Es por olla. Sí. pero existe es el simple y el del teflón. O sea, esta es la Sí. diferencia. Entonces, el código tiene bien, pero Plain or teflon. Sí, yo creo que es por la olla. Sí, ganó yo. Sí. O sea, listo. Sí, que hay un esquema, igual el código, el código de decir la NSL10, pero CSP14 también trae, ahorita miramos en las tablas, los movimientos. Entonces, por ejemplo, el apoyo elastomérico permite deformaciones en X y en Y. Si uno piensa que X es longitudinal y es transversal, las deflexiones en Z van a ser bajitas porque la rigidez axial es alta. Pero también hay deformaciones rotacionales. Y el POD, por ejemplo, restringe, porque está confinado ese caucho y la rigidez axial es alta, la deformación vertical también es muy bajita porque se incrementa la rigidez axial, pero todavía hay rotación. ¿Sí? Entonces, dependiendo de lo que uno quiera, dependiendo del esquema que uno quiera, para después déjenme ver, por ejemplo, yo puedo querer acá que mi puente tenga el típico, los apoyos elastoméricos acá en los extremos, o si quiero empezar a jugar acá que tenga cierta restricción en este punto porque ya estoy preocupado por la rotación en el plano debido a que es un puente desviado, entonces ya puedo jugar y decir, no, aquí restringe este movimiento, acá permito un movimiento en esta dirección, entonces ahí le voy a ir cambiando esa configuración de apoyo. Pero eso se traduce en ¿qué? Complejidad en análisis y en el diseño, porque usted tiene que estar diseñando cada pollito con cada una de las fuerzas. Entonces, lo típico es que usted deje una configuración un poco más sencilla. También se traduce en, ¿recuerdan cuando les mostraba lo del punto de no movimiento? ¿Sí? Entonces, si yo empiezo a jugar con eso, ya no puedo hacer un esquema o un cálculo sencillito, decir que hay fricción y acá también, no, porque ya empiezan a jugar movimiento, entonces ya me toca eso es integrarlo directamente en el modelo computacional. Esos símbolos estaban en el BS, en las normas europeas. Sí, estos son tomados de esa norma europea. Camilo, recuerde que esto ya yo se los colgué. ¿Sí? Y le está tomando. Lo que está en el código es esto. Entonces, si usted va a la tabla 14621 del código, encuentran esto que es básicamente lo mismo ahorita, pero sin las flechitas y sin nada. Entonces, pero acá también le habla de si el apoyo es idóneo para, por ejemplo, las almohadillitas FED. Dice que es adecuado para rotaciones, pero ya para rotación vertical, resistencia vertical, resistencia a carga, ya es limitado porque la capacidad de carga es más baja. Entonces, adecuado para aplicaciones limitadas. Los apoyos de elastómeros reforzados, no solamente reforzados con acero, también yo vi uno allá reforzado con fibra de algodón. ¿Sí? Fibra de algodón. Pueden ser reforzados con fibra de vidrio también. Tiene un... ¿Cómo? Sí, es baja la capacidad de carga. Baja la capacidad de carga. Entonces depende de lo que usted quiera utilizar, depende de la aplicación que usted quiera. Este es muy típico, es bastante utilizado el apoyo elastomérico reforzado porque aparece bastante adecuado. ¿Sí?
pero la capacidad de transferencia de cargas laterales y longitudinales horizontales es baja. ¿Sí? Es limitada. Ya verán en el ejercicio que eso no tiene una capacidad alta para transmitir carga. El diseño ya empieza a ser un poquito más crítico. Bueno, y ahí están los otros apoyos que no, ¿sí? No entrarían acá, rodillos, el pasador que hablaba ahorita Andrés, estructuras metálicas, un poco más, un puente metálico. ¿Sí? Aisladores sísmicos que terminan siendo una versión mejorada de los apoyos elastoméricos, ¿sí? Porque allá el material sí es más controlado. En algunos casos, yo no sé si ustedes vieron, es caucho de alto desempeño, no es el neoprenito este. Y entonces se llama high damping rubber belly, tiene alto amortiguamiento, que eso es lo que uno quiere con el aislamiento sísmico, agregarle amortiguamiento a la estructura. Y en algunos casos se deja un núcleo de plomo, no sé si ustedes vieron algo de aislamiento. Yo hice esa pregunta a un señor que vino y el hombre, pues, honestamente, no sé, un felicita que Sí. yo le pregunté, ¿por qué plomo y no otra cosa? ¿Por qué el plomo y no otro material? ¿Por qué plomo y no bronce, cobre? ¿Por qué tenía el plomo que tú tenías el otro que lo ponían? Mierda, vamos a hacer 2 horas que no, pero si yo debo recordar. ¿Qué es lo que tiene el plomo? Tú necesitas una resistencia inicial. ¿Sí? La idea de esto, cuando se agrega, es que el aislador tenga una resistencia inicial, porque uno diseña este aislador pensando en fuerzas sísmicas. ¿Sí? Pero cuando hay fuerzas pequeñas, eso debe tener una resistencia y una rigidez inicial, y eso se la da el plomo. Entonces, yo creo, y no debe ser tan alta, ¿sí? Debería estar asociado a eso, de pronto que el plomo no le da una rigidez alta, pero uno podría de pronto bajar la rigidez con un acero y un núcleo un poquito más pequeño. ¿Sí? Tiene que estar asociado a la rigidez, porque para eso es que se usa ese elemento. Yo no lo averiguo, la verdad que no lo Dice que el plomo proporciona un rendimiento horizontal. Sí, pero sí, no, él lo hace, y pensando en carga patita. Pero la pregunta es, ¿por qué plomo y no otro material? ¿Sí o no? Esa misma relación me dice lo siguiente. Porque eso, si eso tiene un gran movimiento durante un sitio, y el plomo sabe que se derrite fácil. El plomo te lo derrite en una estufa. Con el plomo Sí, lo caliente y se va quemando. inmediatamente se... Y lo que quiero decir es que, claro, como eso genera tanto calor, ¿A que se queme ahí? no, para que actúe como un núcleo ahí y vuelva y deje como las placas. Sí. Porque es que el plomo no es una cosa rígida tampoco. Sí. Es un material bastante maleable. Entonces, con temperatura puede estar asociado para que no se queme el elastómero. ¿Por qué será plomo? Porque además el plomo es peligroso, ¿no? Sí, o sea, venenoso. Algo, déjenme le averiguo y les comparto a ustedes. La pregunta es ¿por qué plomo? Funcionalidad, yo sé que es para dar cierta rigidez inicial y cierta fuerza cortante inicial, que cuando llegue un vientico, pues ese elastómero no se me vaya a estar, ¿sí? Deformando mucho, y esa es la funcionalidad del núcleo, pero ¿por qué carajo es plomo? Yo creo que está asociado con temperatura. Por temperatura, de pronto es porque actúe como un fusible. Dice que es por eso, dice que el plomo fluye y tiene deformaciones plásticas y Sí. cambio en el tiempo. Sí, debe ser que es para que actúe, da esa rigidez y después actúe como un fusible. Ya cuando las deformaciones sean grandes, pues que él quede sin rigidez, una vez las deformaciones sean grandes. Pero hay que preguntar al fabricante. No, sí,
No, debe estar asociado a eso, pero bueno, yo le averiguo y sobre todo porque es plomo, porque uno podría dejar un núcleo más que sea débil, que también actúe como un fusible, pero de otro material. ¿Sí? Así lo veo yo. Apoyos pueden tener, los apoyos pueden ser temporales, por ejemplo, en algunos puentes viga cajón, mientras está en construcción la estructura, se tiene una condición de apoyo y luego se le da continuidad, entonces ¿sí? se podría cambiar esa condición de apoyo. O sea, los apoyos no necesariamente son apoyos fijos, pueden ser apoyos temporales. Es el cable proyecto. El cable estos de refuerzos dan estabilidad durante construcción, porque si dejara esto ahí simplemente apoyadito, y si el voladizo... Sí. Para que quede pisado. Para que quede sí, en su estado y da estabilidad, porque si no ahí se genera un momento que no se balancee y... Ahí para dejarlo fijo, pero solo durante construcción. ¿Sí? O sea, es como si aquí tuviera un empotramiento durante construcción, pero ya luego en servicio no me sirve el empotramiento, corto, y habrá que diseñar el apoyo para que resista esas condiciones durante construcción y en servicio. Simplemente debe ser altísima, sobre todo en construcción, cuando ya llegue el voladizo al tope, es altísimo. ¿Sí? Pero, y habrá que diseñar pensando en construcción. ¿Cómo dicen David? ¿Cómo le puede? Eso es concreto, ¿cierto? Sí, o sea, es construcción sedimentaria y van corriendo los carros. Van corriendo los carritos de... los carritos de avance. Los carritos de avance. Y van corriendo los carros. Que un sistema de poder. Ah, perdón, ¿estos cables? Sí, pues son fijos atrás. No, eso es un esquema de un puente con tirante. Ya. Sí, no, omita esto, porque esto es... No, imagínense un puente de viga cajón, pero quítele esto. Va moviendo el... Pero cuando es con tirante, te va anclando, a medida que va avanzando, va anclando a las dovelas y va tensionando durante construcción para controlar deflexión. Estos cables que usted está poniendo en el esfuerzo que dan al apoyo a la... Yo no los puse. Que se deben diseñar. Que se deben diseñar. Sí. ¿Se diseñan directamente o desde el inicio para la carga máxima que se espera cuando el voladito está en la punta o se van tensionando y se va aplicando más carga? Pues si uno lo que quiere es garantizar la estabilidad sería para el caso crítico. Entonces eso, digamos, no podría ser en la etapa inicial, que la carga es mucho más pequeña. Baja. No podría afectar de alguna manera por sobreesfuerzo del funcionamiento del cable. Para aumentar la cantidad de cable y controlar el fuerza. ¿Sí? La verdad yo no he hecho eso, pero lo mostré porque me parece interesante que veamos que sí, ahí el reto es de estabilidad. Entonces, puede que uno pueda ir agrediendo, pero ir tensionando por fases cada ratito va a ser complicado. Es decir, bien, entonces el neopreno básicamente es un caucho sintético, ¿sí? Porque lo que hacen, el nombre químico, se llama así, lo que hacen es que al caucho lo trabajan un poquito para que mejore esa resistencia ante el ozono. Policloropreno se llama. Entonces, es bueno contra el envejecimiento cuando se modifica químicamente, resistencia al ozono, propiedades mecánicas. ¿Alguien sabe de casualidad, si recuerda en algún momento, módulos de elasticidad del neopreno, del caucho? ¿Tiene una idea? En comparación, por ejemplo, al acero. Tiene que ser al menos módulos de milímetros.
Por ahí pasó. Estamos hablando de 100, de 200 allá. De 200 gigapascales, Acá con un mínimo, máximo 20. 20 gigapascales. Un ordenamiento como mínimo. Puede ser hasta 2, puede ser 2. Imagínate. Es muy bajito, más bajito todavía, Andrés. Un día Como un módulo de elasticidad puede estar así, por ahí 3 megapascales. 1, 2, 3 megapascales. Megapascales. O sea, la flexibilidad que uno tiene es alta, por eso esas almohadillas no se usan, siempre va a tener uno que reforzar. Esa es la respuesta. ¿Cómo? Por eso se refuerza. Así se refuerza. Profe, ¿y por qué toca usarlo? Es decir, ¿Por qué poner? Todavía no está con una pregunta. ¿Por qué no Está ponemos escuchando. un estribo y ponemos una viga bien ahí? ¿Por qué fuerza de contacto? Fuerza un poco. O sea, que coloques la viga directa sobre el estribo. Por la rotación. Para que no Sí, quede- arrancando por ahí, rotación. Lo otro es, sí, porque ahí sí toca empezar, aunque se puede controlar con anchos de longitud de apoyo muy grandes. Sí, práctico, porque después, Sufre mucho aporte. Las vigas así sufren mucho aporte. O sea, yo he visto puentes que no tienen apoyos en aeroplanos y grandes vigas grandísimas en apoyos grandes y sí o sí se fisuran en diagonal. apoyos instalados en la viga de No, no, apoyo. no, o sea, lo que está diciendo algo que ¿por qué no concreto? Sí. O sea, hemos visto en puentes viejísimos, Ah, ok. vigas grandísimas, de anchos grandes, Sí, con apoyos grandes, pero sí o sí se fisuran por corte. ¿Sí? pero apoyos de qué tipo? Contacto directo. Sí, de concreto. Ni una almohadilla, nada. Y el impacto ahí es de los Ah, impacto. Ahí está, sí, puede ser el impacto. Sí. Lo otro es que, claro, al tener flexibilidad ahí se reduce la fuerza cortante, ¿no? Sí, pues, sí. Este material es complejo porque no es lineal elástico perfecto. ¿Sí? Si ustedes miran acá, ¿qué es lo que es esto? La respuesta al cortante, ¿sí? Si el material se ensaya en cortante, ese sí es cuasi lineal elástico, pero en compresión tiene una zona lineal elástica y luego tiene un endurecimiento, pero es casi un material elástico, super elástico. Ese que les mostré a usted, se lo ensayamos 100% de compresión y lo que se dejó al final de deformación permanente es una cosita, ya no recuerdo el dato, ¿sí? Pero Se recupera totalmente. lo que casi, porque en teoría, sí, idealmente el coeficiente de Poisson de estos materiales tiende a 0,5, que es el máximo. Y cuando uno tiene un coeficiente de Poisson de 0,5, el módulo de compresibilidad es infinito, teóricamente. O sea, 0,5 no es 0,48, 0,49. Entonces, él sí recupera, ¿sí? Se recupera su deformación. Es casi un superelástico, pero es barato. Sí, esto era lo que estaba diciendo ahorita, coeficiente de Poisson de 0,5. No recupera todo, por ejemplo, ustedes ven acá que no llega a 0, pero la capacidad de recuperación ahí sí, si comparamos contra un acero o algo, es ¿sí? Muchísimo más alta. ¿Cómo caracterizamos el neopreno? Pues verán más adelante que hay dos métodos de diseño, uno bien riguroso y el otro que es el que más se usa. Le voy a preguntar, ¿alguien ha diseñado apoyos de neopreno acá? Andrés, ¿cuál método usan allá? ¿El A o el B? El A, sí. El A. ¿Por qué no usan el B? Si ese es el que debería estar uno usando. No recuerdo. El B requiere un control de calidad tremendo porque las propiedades que uno necesita especificar, el módulo de riego, módulo de cortante, deformación cortante máxima, requiere una cantidad de ensayos. ¿Sí? Bueno, lo que recuerdo es que nos suministraron el neopreno, o sea, ya estaba comprado. Prácticamente fue chequearlo. Sí, pero obviamente, ¿Lo ensayaron?
No, o sea, ya venía con control de calidad. Ok, material, sí. Y las características que usamos en diseño, pues eran las que nos tocó fabricar, prácticamente. ¿Sí? Digamos, los módulos de Rigidez, rigidez, elasticidad, acordante. deformaciones unitarias máximas. Pudieron haber usado el B. Si mal no recuerdo, sí, esa fue. Sí, es el más típico. ¿Por qué? Porque usted a priori cuando está diseñando, usted no sabe, ¿sí?, qué van a construir allá en obra y que le van a garantizar todo. Entonces, cuando uno lo diseña, verán ahorita que hagamos el ejercicio de diseño, pues lo especificamos no con base en el módulo de rigidez, módulo de coordenadas, sino que es con base en la dureza, ¿sí? La dureza Short A. Entonces allá ensayan ese neoprenito, esta maquinita en el durómetro. Entonces, en función del grado de penetración, pues se especifica la dureza. Dureza típica para puente, porque los cauchos de los carros, las puertas, etcétera, son diferentes tipos de dureza. De pronto, de la dureza que nos decía Aldo ahorita, el de los trajes de uso debe ser diferente, no sé cuál es, pero la típica que uno especifica es dureza 50 o 60. Shora, esa es la escala sí, entre más alto, pues un poco más, va a ser más dura esa traba esta cosa. Bueno, el tema de este material es que también el módulo de elasticidad no es un único valor, cambia dependiendo de la temperatura, porque al final esto es un material viscoelástico, ¿sí? Cambia en función de la tasa de deformación. No es lo mismo que yo lo ensaye o que la carga se aplique lentamente a que sea una carga dinámica, ¿sí? Cuando son temperaturas muy bajas, pues el material tiende a cristalizarse y el módulo de elasticidad sube. No sé si alcanzan a ver esta curva de acá, que está en menos 40. ¿Sí? Este es un ensayo de compresión. Miren la diferencia de temperaturas bajas a temperaturas normales. Acá en Colombia eso no es tan crítico. Eso no es crítico, de hecho. ¿Sí? O sea, que uno llegue a menos 40, pero en zonas con estaciones bien marcadas, esto sí es crítico. ¿Sí? Entonces, bien. También las propiedades, porque es un material viscoelástico, hay una región cristalina, hay una región amorfa, hay una región elástica, cambian. Yo dije ahorita que generalmente cuando se usa el método de diseño A se especifica es con la dureza, 60, ¿sí? Pero en el caso de que toque tener el módulo de rigidez, porque nosotros lo que vamos a hacer es que en función de la dureza buscamos o estimamos un módulo de rigidez. En ese caso toca hacer ensayos en cortante sencillo, cortante doble como el que está ahí, ¿sí? Y ahí es donde empieza a ser un poquito más complicado el tema del diseño, porque usted, si ya va a diseñar, ya debe conocer esas propiedades, ¿sí? Y debe hacer control de calidad en diseño y en construcción. Por eso no se usa mucho ese método, ¿sí? Más que todo por eso. Pero debería ser el método que uno usara. ¿Sí? Debería ser el método que uno usara. El B. El B. Ahora, cuando uno verán las ecuaciones, más chequeos que toca hacer, pero es más riguroso, ¿sí? Más riguroso que mucho más riguroso. Ahí hay un ejemplito de cómo se ensayan estos elastómeros, los cochitos, cortante doble. Y aquí hay valores típicos en esta curva de módulo de cortante. ¿Qué pasa la dureza? Sí, no, es módulo de cortante en función de la dureza, ¿sí? 50-60, y para la temperatura. Entonces miren los valores de módulo de cortante. También son bajitos.
son bajos. Es un material que es bastante flexible. Pero esa gráfica solo, digamos, no está hasta 20 grados. Porque en el ensayo lo ensayaron a esa temperatura, pero no sé qué pase, ya se derretirá ya después el caucho. Por ejemplo, ¿está pensando en qué? ¿En Barranca Bermeja, en No, pues la costa? en muchos puentes que digamos están antes a la temperatura general. Sí. Entonces, pues, digamos, no sé si hay otra gráfica que nos muestre de pronto el comportamiento más allá de los 20 grados. No, Está ahí. no, de hecho, por norma, cuando uno enseña hay un valor mínimo del G y un valor máximo del G. Y en ninguna parte aparece cuál es el efecto directo, cuál es el efecto de la temperatura. Me imagino, si uno está muy preocupado por esos efectos, debería hacer ensayos donde aparezca ese efecto térmico. Ensayar el campeón. O debe haber estudios. No, debe haber estudios, solamente buscar. Debe haber estudios. De pronto esto fue lo que le llegó a Andrés. Nuevamente no estoy haciendo publicidad, voy a quitar eso de arriba. Pero a Andrés sí le llegó con los resultados. Entonces a nosotros, por lo menos si nosotros especificamos con base en una dureza, pues debemos de allá en la especificación de construcción que con el método de ensayo que conforme con el ASTM tal. Miren, ¿sí ven? Pues sí, deben. Sí, claro, sí. Bien. Hay unos videos ahí de estos ensayos, ¿no? Impresión importante. No recuerdo si son elastoméricos de aislamiento sísmico de. Ah, no, esto es de aislamiento sísmico. Está raro. No, pero aquí es un solamiento, que no es de. No me sirve. Bueno, este es en tensión, ¿no? Yo voy a buscar cada uno. Perdón que les cambie acá.
que aquí es un ensayo combinado con presión, tracción, muy similar a los que se hacen para aislamiento simple. Pero aquí no hay nada. No se ve nada. No, salió mal, como dijo el de la... ¿Quién fue? El Carlos, el de la Defensoría. El de la Defensoría del Pueblo. No. Bueno, intento con el último de estos de cada vez, es que esto es de aislamiento sísmico. Hay otro ensayo importante que toca hacer y es el de CRIP, ¿sí? Porque al estar el material ahí sometido bajo carga, estos son todos de aislamiento sísmico. Porque al estar ahí el neopreno bajo cargas, ¿sí?, axial constante en el servicio, como mínimo la carga muerta, pues va a tener fluencia, ¿sí? Y hay que verificar eso también. Si uno lo especifica con el método A, hay un coeficiente de fluencia que depende de la dureza del elemento. Si no, toca hacer, aquí no está, prueba de corta duración y prueba de larga duración, ¿sí? Hay que revisar el... Bien. Entonces, lo que voy a hablar ahora es básicamente para las cargas y elementos que nosotros vamos a considerar para un diseño de un apoyo elastomérico. Entonces, típicamente estas son las dimensiones: L en la dirección longitudinal, W transversal, H la altura, pero la altura consta de todas, ¿no? Alturas de capas de neopreno internas, capa de neopreno externa y las alturitas de las láminas metálicas. ¿Qué carga va a resistir ese neopreno que ustedes consideren o creen que le va a llegar a ese neopreno, a ese apoyo? Pero generada por quién? Carga muerta, o sea, de sub C, de W, LL. ¿Todos? Frenado va a llegar allí. Bueno, pero temperatura no es una carga. Depende del... Pues se convierte en un esfuerzo y... Se convierte en un esfuerzo, pero no es que sea una carga. ¿Qué genera temperatura? Desplazamientos. Desplazamiento, ¿sí? Entonces ahí son deformaciones. Por eso toca tener en cuenta ambas cosas, ¿sí? Carga y deformación, no solo carga. Entonces, por ejemplo, en la dirección vertical, cargas permanentes, cargas vivas, pretensado, si usted le da una curvatura al pretensado, hay una componente vertical, ¿sí? Carga de viento, no sé si recuerdan por cómo así que la carga de viento genera una fuerza vertical. Sí. Sí, entonces tratará de hacer esto. Pues, ¿Y de dónde sale la vertical que está hablando ahí? Habló trata de oscilar. De volcarse. Recuerdan que había un caso de carga específico, que había una carga vertical actuando a un cuarto del ancho. Aquí es donde empieza a introducirse ese efecto. Yo también creo que llega ahora. Hay una. Sí, pero hay algunas que llegan no como carga. Mi punto era, no, que llegan también como deformación. ¿Sí? Y a pesar de que llegan todas las cargas, en el diseño tradicional no es típico que uno le meta todas las cargas.
mirando a Andrés a veces. No, ¿sí? No es típico, ¿sí? A pesar de que lleguen todas las cargas. Deformaciones, pues que van a generar esas cargas verticales si tienen una almohadilla plana, ¿sí? Que no tiene nada, pues ella se va a comprimir, pero lateralmente se expande y se desliza. ¿Sí? Se expande y se desliza. Y ahí es donde aparece la gracia de las láminas de refuerzo. Porque al estar vulcanizado, esta zona de deslizamiento se reduce. Y en lugar de usted tener un abultamiento grande, va a tener poquito abultamiento. Va a tener poquito abultamiento. Entonces, básicamente, al no tener ese deslizamiento, la rigidez vertical del neopreno incrementa. Un efecto de forma que hace que esa rigidez incremente. El tema es que cuando aplico esta carga y tengo esta deformación así lateral, si ustedes recuerdan de su curso de mecánica de sólidos o de resistencia a materiales, si inicialmente tenía esto aquí, no. Inicialmente tengo, por ejemplo, este elementico cuadrado y aplico acá y sé que ya eso se va, bueno, voy a despreciar la deformación vertical. Aquí mi elementico diferencial inicialmente era un elementico de 90 grados, la cajita, el cubito. Pero acá ya está el elemento distorsionado. Y si hay una distorsión es porque ¿quién generó eso? Una carga cortante. Un esfuerzo cortante, ¿sí? Y si esta distorsión está asociada a deformaciones unitarias cortantes. O sea, tengo acá unos esfuerzos verticales de compresión, pero esa carga vertical está generando también esfuerzos cortantes, sobre todo porque le estamos restringiendo con la vulcanización que estoy acá, estoy restringiendo esas deformaciones unitarias cortantes. Y eso empieza ahí en el método B, empieza estas deformaciones cortantes, las que uno empieza a chequear, no tanto este esfuerzo vertical. Y esas deformaciones cortantes, por compatibilidad, se tienen que transmitir del acero al neopreno también, entonces ahí nos toca tener cuidado con una pérdida de adherencia. Ah, y ahí estaba, estoy haciendo ese dibujo, pero ahí estaba. Hay distorsión, hay deformaciones unitarias cortantes. Entonces, la carga axial está generando deformaciones unitarias cortantes. Lateralmente, en dirección longitudinal del puente, entonces efectos de frenado, acortamiento elástico del puente que ustedes evaluaron allá por postensado, pretensado, deformaciones térmicas, temperatura uniforme, gradiente térmico no va a generar acortamiento, genera curvatura, efectos sísmicos, errores de nivelación. Y en el otro sentido vamos a tener efectos de cargas transversal, cargas de viento, movimientos térmicos, hay un gradiente térmico transversal también, fuerzas centrífugas, si tiene una curvatura el puente, y efectos sísmicos. O sea, hay bastantes cargas, pero también hay deformaciones. Entonces, por ejemplo, retracción de fraguado. Cuando está postensado, eso se va a cortar la estructura. Hay desplazamiento, deformaciones que deben tenerse en cuenta también en el elemento. Y acá las deformaciones cortantes sí son directas, ¿sí? No es que sean generadas por compatibilidad, sino que es directo. Usted mete el neoprenito a un esfuerzo, una fuerza cortante lateral, tiene esfuerzos cortantes. Ustedes recuerdan que en el modelo que hizo Anderson, que por cierto él encontró unos, iba a pausar la grabación, pero encontró unos, recuerdan que nos está dando una diferencia grandísima entre el momento aproximado y el momento... ¿sí? Un error era el que detectaron ustedes, el grupo de ustedes, del impacto. Él cambió
creo que tenía el impacto en 1.33%, pero es 33%. Entonces, cuando ustedes metieron los datos, verifiquen eso. Pero eso no solucionó todo. Lástima que no vino. Parece que no estaba asignando bien la carga. No sé en qué parte, pero no la estaba asignando bien. Y eso generaba que la diferencia, creo que era 50, 60% que teníamos. Sí. Entonces, cuando ya lo arregló, pasó eso a 20 y pico por ciento de diferencia. ¿Sí? Vamos a ver si viene mañana. Ah, no, yo no creo que venga. No, ¿verdad? No, no viene. Sí, no viene. Le voy a pedir que les escriba a ustedes cuál fue el error, porque si ustedes más adelante van a usar MIDA, pronto les queda otra vez su reforzado, su estructura y se colapsa. Hay otro movimiento que no es que le estemos aplicando directamente un momento, pero hay rotaciones. ¿Sí? Cuando la viga rota, en nuestro modelo de pronto asumimos un pin, de pronto, ¿sí? Y está rotando, entonces debo garantizar que mi apoyo neopreno permita esa rotación. Gradiente térmico, el gradiente térmico genera rotación, ¿sí? Genera rotación, entonces también nos toca tener en cuenta la rotación, y la rotación vuelve y juega, genera distorsión angular, hay deformaciones por cortante. Entonces, el pobre neopreno está sometido a deformaciones unitarias importantes, a pesar de que uno de pronto vea que es solo un problema de esfuerzo axial, ¿sí? Y el método B está enfocado a esto, a deformaciones unitarias importantes. En la, chequeamos esto directamente, y en límites que se imponen, se está haciendo este chequeo indirecto de deformaciones. O sea, no lo hacemos directo, está ahí escondido, ¿sí? Está escondido. Fallas típicas. De un deslizamiento, ¿sí? Puede que la almohadilla se salga directamente porque la fuerza horizontal excedió la fuerza de fricción, ¿sí? Entonces, la fuerza de fricción estática. Entonces, la almohadilla se va a desplazar o a deslizar. Hay un chequeo que hay que hacer, que ese, por ejemplo, en la hojita que les dejé, no está. Yo les explico ahorita cómo se hace, pero no está en la hojita. Pero lo que yo les decía, el coeficiente de fricción va cambiando. Entonces hay que chequear, ahorita lo miramos, cuando llegue el momento de hacer el diseño, la fuerza de fricción ejercida por la carga última, multiplicado por el coeficiente de fricción, pues no exceda una fuerza lateral debido a los movimientos del neopreno. ¿Sí? Eso es lo que hay que chequear, eso no está en la hojita. Ahí está flujo plástico también y envejecimiento por ozono. Puede que el neopreno haya estado bien diseñado, pero las deformaciones pronto empiezan a ser excesivas, y con el tiempo se aplasta. Yo por eso le preguntaba a usted si no tenía ni una laminita, los puentes esos que ustedes revisaron. Ni neopreno ni nada. Nada. Sí. Una vez empieza el neopreno acá, ¿sí? a presentar este abultamiento, se generan fisuritas y ahí entra ozono o algo y se van expandiendo esas fisuras. ¿Sí? O sea, arrancan por un problema de crisis. Sí, se daña en esa zona, pero empieza a fisurarse, a agrietarse. ¿Cómo? Con esa compresión tan grande que tiene él. Por la grieta. Entonces, cuando usted ya empiece a ver grietica, ahí van las partículas y empiezan a atacar. Si no, ahí protegido. Abultamiento excesivo, también es algo que toca chequear y se controla en estos métodos por los esfuerzos, ¿sí? Se controla el esfuerzo. Ustedes ven ahí que ya ahí hay una grieta, es algo que toca evitarlo.
de laminación. Este es al inicio del, antes de que empiece ya a haber un abultamiento excesivo, pues estas deformaciones unitarias cortantes, este esfuerzo cortante que viene aquí horizontal, empieza a generar fisuras horizontales, ¿sí? Antes de que sea excesivo. No indica que la lámina de acero se esté desprendiendo, ¿sí? Son fisuras que se van generando ahí, pero no indica que se estén desprendiendo. Pero después de esto ya empieza el abultamiento excesivo, empiezan las deformaciones unitarias grandes en el acero y ahí sí se desprende. Cuando el apoyo es alto, hay un problema de inestabilidad, ¿sí? Se puede generar un vuelco. Se puede generar un vuelco. Esto ocurre mucho y se controla mucho. Recuerdo estos apoyos elastoméricos de aislamiento sísmico, porque allá salen generalmente apoyos altos. Entonces hay que también revisar el tema de inestabilidad, de estabilidad. Y es cuando ya son deformaciones altas, o sea, cuando ya usted tiene movimiento alto. Eso estáticamente ahí no pasa nada, pero si hay acciones sísmicas, se desprende aquí una partecita y ya ahí la distribución de esfuerzos cambia y se genera un momento. Y empieza eso a rodar y a volcarse. Hay controles para eso también. Ahí están haciendo unos ensayos, sobre todo en acciones dinámicas. Son acciones dinámicas. Los neoprenos convencionales para acciones sísmicas no se diseñan para que eso permanezca esencialmente elástico y que no pase nada. ¿Sí? Se permite daño, un apoyo de neopreno convencional se permite daño en esos elementos. Y esto es lo que decía. Entonces, cuando uno tiene todo eso combinado, al final empieza a generar fatiga, pero asociada a las deformaciones unitarias cortantes. Entonces hay que limitar, que tienen que sumar las fatigas de compresión, de cortante, la fatiga, las deformaciones, y hay que limitar al final esa deformación unitaria cortante máxima. Hay que limitar eso. Tanto cuando hay cargas permanentes o cargas cíclicas únicamente. El método B se encarga de eso, el otro método no. Esto de acá se puede quitar. En más. Ocultar para entender. Ocultar no. El siguiente. Ahí sí. Yo dicté toda la pandemia clases con esa cosa. Y hasta ahora me... Bien, este es otro chequeo y otro tipo de falla por estas deformaciones unitarias cortantes que se van generando acá. Pues van a tratar de cortar esa interfase, ¿sí? Esa interfase entre el acero y la lámina. Hay tensión cuando yo estoy comprimiendo acá, ¿sí? También se va a generar tensión en el acero, se va a generar fatiga en esa zona, entonces eso también hay que controlarlo. Y una vez empieza a fallar eso, ¿sí? Empieza a haber desligamiento en esa zona de interfase, pues usted pierde la rigidez axial, el neopreno empieza a comprimirse, y ahí empieza a aparecer el pocotón de fallas adicionales. Otro problema, rotación excesiva, ¿sí? Cuando la rotación es excesiva, esta zona de acá puede entrar en tensión. Y si entra en tensión y si la tensión es muy alta, empiezan a aparecer allí fisuras. O si la rotación es muy alta, pues entonces puede chocar aquí la viga con el elemento de apoyo. Entonces, hay controles. Este control que está acá se hacía antes. ¿Sí? Uno revisaba que la rotación impuesta fuera mayor a la rotación donde este borde acá empieza justo a entrar en tensión, o sea que esté totalmente descargado ese borde. Pero en el método A ya no se controla la rotación directamente. En el método A ya no se controla. Yo lo voy a poner
poner a ustedes a hacer, que verifiquen eso. Y estos son acciones debido a daño sísmico. O sea, ahí sí se fue totalmente el neopreno. ¿Sí? Y estos elementos están, depende de cómo los diseñe usted, como elementos que se pueden sacrificar. No es que usted, a menos que usted lo declare en su transferencia de carga y diga, esto va a ser un elemento que me va a quedar elástico, bajo carga sísmica, se diseña así. Si lo diseño como un fusible en esa zona, no pasa nada, el tema es que después vaya y repare, construya y levante, sale más costoso. Pero no son elementos que se han diseñado, depende de lo que usted define. Para análisis, recuerdan que Anderson les dijo, no, allá vamos a ver qué rigideces ponemos vertical, lateral, y esta no la pusimos, creo, ¿o sí? Porque eso también tiene una rigidez rotacional, ¿sí? Pero cuando ya uno tiene el diseño, con esta ecuación se calcula la rigidez lateral. Es básicamente lo que módulo de rigidez, área en planta, y TR es altura total del caucho. ¿Tiene rigidez rotacional? ¿Cómo? El caucho, o sea, No, el caucho no, y el apoyo. No se la pongo. Porque si no tuviera rigidez rotacional, eso sería un pin, desde el punto de vista rotacional, perfecto. ¿Sí? Pero que trate de aplicar un momento, eso no rota del todo. Hay un experimento de la rotación. Sí, o sea, para efectos de rotación eso no es una rótula perfecta. ¿Sí o no? Que como es que, claro, trata de... Porque cuando... considerable. Sí, no. Obviamente, sí. Si doblas un paso con ese momento, se normal. A un puente. Si está simplemente puesto, pues no sé cómo va a ser. No va a ser tan alta la rigidez rotacional, pero tiene rigidez rotacional. Sobre todo si usted ya empieza a hacer un apoyo que sea grande, ¿sí? Esa rigidez rotacional va a empezar a ser significativa. Cuando... Sí, pero generalmente se omite porque en el modelito uno lo que pone es las dos, sí, esas dos. Pero de que tiene... Hola, ya está refiriendo, ya vamos para allá. De que tiene rigidez rotacional, créanme que tiene rigidez rotacional, pero va a ser bajita, porque es que no rota libremente. ¿Sí la ven ustedes o sí la tienen? Ya es decisión de ustedes si la incluye o no, pero va a ser baja. Podemos hacer el ejercicio, luego la calculamos. La rigidez vertical se calcula como módulo de elasticidad, pero es que teniendo en cuenta el factor de forma, ya hablaremos ahorita de eso. Módulo de elasticidad compresión teniendo en cuenta el factor de forma por el área en planta sobre la altura del caucho. ¿Cómo se calcula ese módulo de elasticidad para compresión? Entonces se calcula como el módulo de elasticidad natural, normalito, cuando usted hace el ensayo, ¿sí? Y lo multiplica por 1 más una constante multiplicado por el factor de forma al cuadrado. ¿Sí? Ya vamos a hablar de eso. Es que dependiendo de la altura y del área en planta, el abultamiento del neopreno cambia. Y eso genera un módulo de elasticidad que se llama el módulo de elasticidad aparente.
que es este. O sea, la rigidez axial de este neoprenito, si yo lo dejara más delgadito, va a ser más flexible. ¿Sí? No es la misma rigidez axial. Entonces, para tener en cuenta eso, se introduce este módulo de elasticidad aparente. Capa depende, eso depende del tipo de... Capa no, K. Depende del tipo de apoyo, si es circular, si es cuadrado, si es rectangular, elíptico, pero para aplicaciones prácticas se podría tomar como 0,65. 0,65. El de abajo tiene doble. Ya voy a revisar. Ya, sí. Sí, es 2K. Es 2K. 2K es el cuadrado. Pónganle el 2 ahí. 2K es el cuadrado. 0,65 para neopreno con dureza short entre 50 y 60, que es la típica. ¿Sí? 0,65. Sí, ahorita voy para allá. Ya, un momentito, déjenme. Si yo mido el módulo de compresibilidad del material, si lo mido, o sea, si mido el coeficiente de Poisson exacto, pues este módulo también lo puedo incrementar. No, mejor eso no, porque este módulo es difícil, hay que hacer ensayos de módulo de compresibilidad, pero si ustedes lo midieran o si está en laboratorio o algo experimental, entonces yo puedo, si tuviera el módulo de compresibilidad del material, eso va a ser un valor altísimo, porque en teoría esto debería ser infinito. Entonces, en lugar de usar el módulo de elasticidad aparente, así sencillito, lo afecto con el módulo de compresibilidad, usando esta ecuación. O sea, uso el S'. Entonces, tengo en cuenta como dos sistemas en serie, este y el efecto del módulo de compresibilidad. Eso le sube el módulo de elasticidad. El problema es medir el módulo de compresibilidad en el laboratorio del material. Rigidez rotacional. Entonces sería un módulo aparente rotacional, porque no todo va a estar en compresión, sino que hay unas zonas que están en compresión y otras en tracción. ¿Sí? Entonces cambia el módulo por la inercia que tenga usted en planta de su apoyo sobre el TR. Sí, esto es por... ¿Cómo? Sí, el neopreno tiene una resistencia... Sí, pero él cuando, claro, él trata de rotar, sí, se aplasta en una parte de la esquina y sí, la otra es... O sea, la viga no le ejerce tracción. No, pero genera un esfuerzo de tracción arriba. Hay esfuerzo de tracción. Está comprimido acá en la columna, genera presión. Depende si excede si es solo momento, si solo fuera un momento, si fuera compresión un lado, tracción el otro. Pero como usted va a tener también el esfuerzo de compresión debido a carga vertical, ahí es donde uno dice, ¿será que sí lo genera tracción? Ya tocaría verificar los esfuerzos. ¿Sí? Y ese era el chequeo que... No debería. Y ese era el chequeo que yo decía ahorita, que antes se hacía uno miraría cuál es la rotación que se generan las cargas y lo comparo contra la rotación que tendría el neopreno antes de que se levante, asumiendo que no hay, pero ya eso no se hace. ¿Sí? Yo lo dejo opcional, siempre lo dejo opcional y siempre no me cumple. ¿Sí? Pero ya no se hace. Entonces, ahora, el módulo de elasticidad para rotación se calcula como el módulo de elasticidad que se obtenga. Este se obtiene, usted lo puede tener, si tiene el módulo de rigidez, ¿alguien recuerda cómo tiene? Eso es como entre dos, mayor de uno, menos Poisson. Va por ahí.
G es E sobre 2 por 1 más Poisson. Entonces 2 por G y 1 más. Espero que ya se vea. Pero bueno, buscan un libro. Entonces ese módulo de elasticidad o el que usted determine a partir de un ensayo. Estos FB1 y FB2, esos factores ya dependen del tipo de forma que uno tenga, si es un neopreno circular, semielíptico, cuadrado, rectangular. Entonces ya, pero de nuevo, ese generalmente no, sí, este rotacional generalmente no se incluye. Pero si usted, por ejemplo, que Andrés nos comentaba hace poco, que estaban haciendo allá unas pruebas y les tocó detallar el modelo, creo que me hablaba de esto, Tocó calcular esos factores tocó calcular para las rigideces, rigideces. ¿incluyeron la rotacional de casualidad o no? No me acuerdo, no. Pero ahí es donde uno empieza, sí, a buscar detalles, ¿por qué no me cuadra el modelo con lo que tengo allá en la vida real? Entonces, en ese caso es que se utilizaría. ¿Sí? No estoy diciendo que lo usen en su modelo de diseño. Listo. Sí. Bueno, yo paro acá.